y amén. Dios le bendiga, mi hermano, sea usted bienvenido a esta nueva transmisión. Gracias al Señor que nos ha permitido la vida, nos ha permitido la salud y nos da de su salvación. Donde usted se encuentre, le pido que por favor, si usted puede hacerlo, por reverencia a la palabra, se ponga de pie. Si usted no puede hacer, ore con todo su corazón, de gracias a su Señor, a su Salvador. Bendito Dios, Padre eterno, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Gracias te damos porque tal vez por este medio tú quieras salvar almas, o tal vez por este medio tú quieras hablar a tus hijos. Bendito Padre, está en tus manos, Señor, está en tus manos este servicio. Señor mi Dios, si alguno de tus hijos que ven esta transmisión o en el futuro ven tu palabra, Señor, y no tienen una iglesia donde congregarse, Señor, dales una, bendito Dios, que ellos se puedan congregar para adorar, para bendecir tu nombre, Señor. Estamos en tus manos, y si alguno de tus hijos tiene algún temor todavía para congregarse, Señor, habla a su vida, a su corazón, que ellos sepan que no deben de dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más en los días difíciles, en los días que vivimos. Ayúdales, bendito Dios. Muchas gracias, Padre. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea toda la alabanza, mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre, Señor Jesús, de tu Santo Espíritu. Vamos a dar comienzo a este servicio, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermano, si usted tiene su palabra donde se encuentre, le pido por favor que abra el Salmo número 4 para la honra y gloria del Señor. Vamos a leerlo juntamente, hermoso salmo para la honra y gloria de Cristo Jesús. Toda su palabra es hermosa porque en ella es vida, es palabra viva, es palabra eficaz. En el nombre de Jesús vamos a leer esta palabra. Salmo número 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabe pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. Temblad y no pequéis, meditad en vuestros corazones estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de júbilo y confiar en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Él es nuestra confianza, mi hermano. Desde que llegó Jesucristo a nuestras vidas, Él nos ha cambiado. Himno número 136, mi hermano, de su himnario Cristo, roca de mi salvación. Mi vida tiene seguro, tenemos seguro en Cristo Jesús nuestra vida, nuestra salvación, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Cristo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Desde que llegó Jesucristo a mí y escuché su voz, empecé a vivir. Junto a él nació mi tranquilidad. Aleluya, Dios, aleluya.
nuestra vida está segura en Cristo Jesús. Solamente, mi hermano, es que realmente, como decía el Salmo en el versículo 8, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así nos hace vivir confiados nuestro Dios Todopoderoso. Himno número 174, Él cuida de mí. Y después de esta alabanza, dejo este lugar para mi hermana que nos trae la palabra del Señor esta tarde-noche. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Mi Dios siempre me cuida, Él vela cada paso que doy, sus brazos tiernamente me acogen, me guarda de toda maldad. Es que Él cuida de mi ser, nunca se apartará de mí. Mi pensamiento en Él y cuida de mi porvenir. Y aunque a veces he maquinado en contra de su voluntad, Él siempre ha cuidado de mí. El mundo con su maldad me acecha, en guerras, pecado y dolor. Mas mi Dios con su amor divino me llena de gozo y de paz. Él cuida de mi ser, no se apartará de mí. Mi pensamiento en Él y cuida de mi porvenir. Y aunque a veces he caminado en contra de su voluntad, Él siempre ha cuidado de mí. Y es que Él cuida de mi ser, nunca se apartará de mí. Mi pensamiento en Él y cuida de mi porvenir. Y aunque a veces he caminado en contra de su voluntad, Él siempre ha cuidado de mí. Gloria a Dios. Él siempre, siempre, siempre tendrá cuidado de nosotros. Dios le bendiga, hermano. Dios les bendiga. Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe en la meditación de su palabra en esta hora. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque podemos reunirnos en tu nombre, aún a la distancia, mis hermanos que se encuentran distantes, Señor, podemos reunirnos en tu nombre. Y te pedimos ahora que seas tú el que nos enseñes de tu palabra. Habla, Señor, habla a nuestra vida, a nuestro corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Voy a pedir que busque usted lo que la palabra de Dios dice en el segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 6, los versos 6 y 7. La palabra de Dios dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová,
y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Pueden sentarse. En este mensaje de Dios para el pueblo de Israel, a través de Moisés, Dios le dice a su pueblo quién era. Es la primera vez que Dios se presenta con su nombre propio. Yo soy Jehová. Y le dice también lo que quería llevar a cabo. Esto sucede en un tiempo de grande angustia para el pueblo de Israel. Están esclavos en Egipto, cada vez más oprimidos por el faraón, porque por temor a que el pueblo se iba haciendo grande, él los oprimía cada vez más. Y entonces el pueblo clama y Dios le escucha y envía a Moisés. En el capítulo 3, allí vemos a un Moisés ya de 80 años. Él ha pasado 40 años de su vida en el desierto de Madián y Dios le encuentra cuidando ovejas. Él está apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, cuando va en el desierto y estando en el monte Horeb, el monte de Dios, el Señor se le presenta, como sabemos, en medio de una zarza ardiente, una zarza que había fuego, un fuego sagrado, porque no quemaba ni una hoja de esa zarza. Allí Dios le habla a Moisés. Y después de algunas dudas naturales en él, él responde y decide obedecer a Dios. Y Moisés, a partir de ese momento, transforma completamente su vida. Va conforme a lo que Dios le ordena. ¿Qué le ordena? Que saque a su pueblo. Moisés iba a ser el encargado de sacar al pueblo de la opresión del faraón y de conducirlo a través del desierto hasta llegar a Canaán, la tierra prometida, la tierra que ya había sido de sus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Vemos en el capítulo 4 y 5 cómo Aarón, haciéndose acompañar, más bien Moisés, haciéndose acompañar de su hermano Aarón, se presentan en el palacio ante el faraón para exigirle que deje salir a su pueblo. Y la respuesta, por supuesto, del faraón es tremenda. No solamente dice yo no sé quién es su Dios, sino entonces la forma de responder de él es oprimiéndoles más todavía. Les dice, quieren ir a adorar a su Dios, es que están desocupados. Y entonces, como leemos en estos pasajes, él recrudece más esa opresión. Ya de por sí eran esclavos, estaban desesperados, angustiados y estaban allí haciendo ladrillos, era el trabajo que les ponía a hacer. Pero dice, a partir de ahora no va a haber materia prima. Ustedes vayan y recojan la paja, los rastrojos, vayan. ¿Qué sucede? El pueblo, por supuesto, se pone en contra de Moisés. Y dice, lo que tú has logrado es que ahora nos aborrezcan más todavía. Llega a tal punto que Moisés le pregunta a Dios, ¿para qué me enviaste? ¿Para qué me has mandado aquí? Todo ha empeorado, solo has afligido más a tu pueblo. Pero Dios había determinado que Moisés había de conducir al pueblo
a la tierra prometida. Y en respuesta, Dios le dice lo que ya leímos en los versículos 6 y 7. Yo los voy a sacar, yo los voy a librar, yo los voy a redimir. Ustedes serán mi pueblo. Moisés enfrenta un desafío muy, muy complicado. Por un lado, la dureza de Faraón y por otro, la rebeldía de ese pueblo que siempre fue rebelde. Esa generación así fue. Por eso es que Dios alienta a Moisés más que nada con estos versículos. Él dice, yo los voy a sacar. Era un hecho. Los voy a librar, los voy a redimir y los voy a tomar como mi pueblo. Esto es muy interesante, hermanos, porque Dios ya lo había dicho. Dios ya había prometido esto 400 años antes en el pacto que hizo con Abraham. Esto se encuentra en Génesis 15, 13, 14 y después leemos el 18. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y el 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Y qué sucedió? Abraham le creyó a Dios. Él nunca vio nada de esto, hermanos. Nunca vio esa enorme descendencia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Hermanos, es algo muy interesante porque lo que para nosotros todavía no es un hecho, lo que para nosotros no es una realidad, en Dios sí lo es. Somos seres finitos, limitados tanto al tiempo, pero Dios no. Dios no está limitado al tiempo, Él es el dueño del tiempo. Lo que para nosotros sea un futuro muy lejano, para Dios es presente o es pasado. Dios le está diciendo al pueblo, yo los saqué, yo los libré, yo los redimí, yo los tomé por mi pueblo. Muchas veces nosotros oramos confiando que nuestra oración será oída. Y qué bueno, porque así debemos orar. Si no, ¿para qué oramos? Pero yo pienso que tal vez en esas oraciones Dios ya nos contestó. ¿Cuántas veces habremos orado, hermanos? Y Dios ya nos dio la respuesta, aunque todavía no la veamos. Ya Dios dijo sí. Ya Dios nos contestó. En otro periodo amargo para el pueblo de Israel, cuando estaban cautivos en Babilonia por 70 años, vemos a Daniel orando. Y él pasa una semana y otra más. Y cuando finalmente obtuvo la respuesta, el ángel le dijo, desde el primer día fue oída tu oración. Esto lo encontramos en Daniel 10:12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Dios, hermanos, sí nos escucha y nos contesta en el tiempo que nosotros pensamos o queremos. No, en el tiempo de Él. Dios es soberano, pero sí
nos escucha. Para Él, como decimos, Dios no está limitado al tiempo, hermanos. ¿Nos es difícil entenderlo? Sí, claro que sí. Pero leemos en la palabra. Cuando, por ejemplo, el Señor le habla a Josué, el sucesor de Moisés, y le habla acerca de la tierra prometida. Dios habla en términos de pasado. Josué 1:3. Dios les dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo ya se las di, ya la entregué. Cuando Josué todavía no pasaba en el Jordán, todavía no empezaban esa conquista, pero Dios dijo: yo ya se las di. Así como nosotros tenemos tantas promesas que Dios ya nos dio, son nuestras. ¿Qué nos falta, hermanos? Creerlas. Pero así es como debemos vivir los hijos de Dios, partiendo de la base de que Dios sí nos escucha, que Dios sí nos contesta. Somos sus hijos. Él sí nos oye. ¿Y cómo nos contesta? Conforme a su voluntad, conforme a su grande misericordia y a su grande amor. Segunda de Corintios 1:20 nos dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Sí y amén. Lo que pidamos a Dios debe ser en la confianza de que todo va a ocurrir en Cristo Jesús, que ya es una realidad. Esa es la manera en que debemos pedirle al Señor. Dios nos escucha y en Él, dice la palabra, es sí y amén. En Cristo Jesús ya somos salvos. No es que vamos a hacerlo, no es que debemos esforzarnos por alcanzarlo, ya lo somos. Todos aquellos que hemos llegado a las plantas de nuestro Señor, somos salvos. Primera de Juan 5:15 nos dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Claro, vamos a pedir conforme a su voluntad. Vamos a pedir lo que es bueno. Sabemos entonces que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y busque usted Efesios 2, del 4 al 6. Aquí vamos a ver ese tiempo del que hablamos, el tiempo pasado, es decir, algo que ya es. Efesios 2, 4 al 6 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, continúa. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se da cuenta cómo es un hecho ya? No importa dónde nos encontremos ahorita, sabemos el lugar que tenemos. No podemos entonces, hermanos, orar con incertidumbre, como tantas veces, pues si Dios quiere, pues no sé. No, hermanos,
No podemos hacer esto. Debemos orar confiando en que todo lo que Dios ha prometido ya se ha cumplido. Se ha cumplido en Cristo Jesús, aunque todavía no lo veamos. Eso es creer las promesas. Esa es la fe. Porque si seguimos dudando, pues ya sabemos lo que resulta de esto, ¿verdad? Ya hemos sido salvos. Ya hemos sido sacados de la opresión del enemigo, porque estábamos oprimidos por Satanás. Él ya nos libró de la esclavitud del pecado. Hemos sido redimidos y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Lo cree usted? Entonces, la obra de Cristo ya terminó. Acabó cuando Él murió y resucitó por cada uno de nosotros. Todo lo que teníamos que recibir, ya lo hemos recibido. Vida eterna, paz, la confianza en Él, la seguridad de que Él nos escucha y de que responde a nuestras peticiones. Cuando Cristo resucitó, obtuvo todo lo que necesitamos, usted y yo, para vivir una vida victoriosa. No tenemos por qué ir de fracaso en fracaso. ¿No hemos creído? Miren, el pueblo de Israel, esa generación que salió de Egipto, eran esclavos. Habían nacido esclavos. Vestían como esclavos, vivían como esclavos, porque eso eran. Pero cuando Dios los saca, los liberta, muchos siguieron sintiéndose esclavos. Y lo que es peor, añoraban regresar a Egipto. El enemigo los había engañado tanto que pensaban que en Egipto estarían mejor. Y hay personas que así, una vez que Cristo ha hecho la obra en sus vidas, el enemigo llega y le quiere hacer creer que estaba mejor antes. Y no es así, hermanos, no es así. Dios en Cristo Jesús nos ha dado todo para llevar una vida victoriosa. Vamos nuevamente a Génesis 15:18. El pacto. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Quién dio esa tierra al pueblo de Israel? Dios. Él no ha cambiado el título de propiedad. Y esta, geográficamente, desde el río Egipto hasta el Éufrates, es enorme. Es lo que Dios le dio a su pueblo. Como sabemos, el pueblo de Israel nunca conquistó toda la tierra que Dios ya le había dado. Pero sabemos también que cuando el Señor Jesús vuelva otra vez en la era mesiánica, Israel tendrá todo ese territorio, porque Dios se los dio. Y en el sentido espiritual, nosotros todavía no tenemos el territorio que Jesús nos dio. El día que Él nos compró con su sangre preciosa, que fuimos redimidos, comprados, como dice el apóstol Pedro, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Porque eso es lo único que nos hizo libres a usted y a mí. Y es lo único que puede hacerle libre si usted no ha llegado a Cristo. Es lo único.
Juan 5:24 dice, el que cree en Cristo ha pasado de muerte a vida. Cuando creemos en Cristo, hemos pasado de esa muerte espiritual en la que estábamos a vida eterna. Ya tenemos la vida eterna. Así como Dios redimió a Israel cuando eran esclavos del faraón, ¿para qué los redimió Dios? Para que fueran su pueblo. Él los amó, los adoptó como hijos. Le llama Israel mi primogénito. Así también Jesucristo. Él vino a este mundo, ¿a qué? A comprar a los esclavos de Satanás, para amarnos, para limpiarnos, para transformarnos, para darnos paz y libertad y hacernos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso a Él damos la gloria. A eso vino Cristo. ¿Cómo no nos va a dar todo? Hermanos, no tenemos por qué andar arrastrando los pies, dudando del Señor. Eso estuvo para el pueblo, la generación que salió de Egipto. Dios los castiga, nunca ven la tierra prometida. Cristo vino a eso, a salvarnos, a redimirnos, a darnos vida eterna. Tenemos la victoria ya, la victoria en Cristo Jesús, dice Romanos. Y leemos, por ejemplo, Lucas 4:18. Este versículo es muy parecido a los versículos 6 y 7 de Éxodo 6, cuando vemos las promesas del Señor. Estando Jesús en Nazaret, Él dijo esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A eso vino Cristo, a darnos libertad. Éramos esclavos de Satanás. Él vino a darnos libertad. Éramos ciegos, esa ceguera espiritual que no nos permite hacer nada por nosotros mismos. En esos versículos 6 y 7 de Éxodo 6 vemos que Dios nos revela las promesas que conciernen a la redención. En el Antiguo Testamento y en su día constituyó un gran estímulo para Moisés. Dios anunció quién era Él y lo que llevaría a cabo, tal como fue. Pero en lo que a nosotros se refiere, tenemos un Salvador que nos dice quién es y nos explica lo que Él vino a hacer: salvar completamente a todos los que vienen a Él. A eso vino Cristo. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, dijo Dios. Él nos ha sacado de esa pesadez, de esa opresión del enemigo. Si usted todavía lleva esa pesada carga, porque el pecado pesa, hermanos, las dificultades de la vida, lo que oprima su corazón, sepa que no se puede librar. No se va a librar por usted mismo. Solamente por la fe en Jesucristo y la aceptación de su obra redentora en la cruz. Es lo único, es lo único. Esfuerzos humanos hay muchos, tratamientos, la psicología y todo, hay muchos esfuerzos, pero esa opresión, solamente Cristo, solamente el Señor. Esas promesas
hermanos, que fueron hechas para el pueblo de Israel. Os sacaré, os libraré, os redimiré, os tomaré por mi pueblo. Bien son para usted y para mí, porque Dios tiene ese plan de salvación. Él ya nos sacó de Egipto, nos sacó del pecado, nos libró, nos redimió con su sangre preciosa. ¿Qué es redimir? Comprar. Él nos compró. Él nos compró con lo más precioso, como sabemos, con su sangre preciosa. Y Él nos toma por pueblo. Porque alguien que llega a Cristo y es perdonado de sus pecados y es nueva criatura, dice ahora, ¿ya estoy por mi cuenta? No, hermanos. Él quiere tener un pueblo. Así lo dice. Vemos cómo es parte de eso. Dice, os tomaré por mi pueblo. Porque Él nos sacó del pecado y nos hizo hijos suyos por la fe en Cristo Jesús. Para después apartarse y dejarnos solos. No. Pero tampoco nosotros podemos decir, ya estoy por mi cuenta. Mucha gente así viene y recibe el perdón de Dios en su misericordia y luego se va. No, Él dice también, como leímos en estos versículos, yo seré vuestro Dios. Eso dijo a su pueblo y lo sigue diciendo. Yo os liberaré de la esclavitud del pecado. Dios nos libera de la esclavitud que trae el pecado. Y hermanos, la esclavitud constituye una condición de la cual nadie puede librarse por sí mismo. Por eso le dije, esa opresión, eso que usted tiene, no se lo va a poder quitar, porque es esclavitud. Y esa es la característica. Un esclavo no se puede liberar a sí mismo. En el tiempo en que esto era válido, la esclavitud, se tenía que pagar un rescate para poder libertar a ese esclavo. Era una intervención externa. Alguien tenía que pagar el rescate. La buena noticia es que ese rescate ya fue pagado. Ya fue pagado cuando Cristo murió en la cruz y resucitó por usted y por mí. Yo le voy a pedir que donde se encuentre, usted lea, siga conmigo esta lectura nuevamente, Éxodo 6, 6 y 7, y lo haga personal. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Usted diga, gracias porque tú me has sacado de esas tareas y me has librado de servidumbre y me has redimido con brazo extendido y con juicios grandes y me has tomado para formar parte de tu pueblo y tú eres mi Dios. Eso es lo que Él espera de nosotros, el que le reconozcamos, el que le busquemos. Si usted no ha podido decir esto, pídalo al Señor. Él está cercano a los que le buscan. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, cuán agradecidos estamos porque encontrándonos en el pecado, en la esclavitud, tú nos rescataste. Tú nos amaste, Señor, y nos has limpiado y nos has traído a ti y ahora formamos parte de tu pueblo. Gracias, Señor, porque esas promesas fueron también para nosotros. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado y porque en ti vamos de triunfo en triunfo. Porque en ti, Señor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. Ayúdanos. Toca
el corazón de los que aún no te conocen. Libértalos, Señor, te rogamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar por mis hermanos, las familias que escribieron, por sus necesidades, por esta su palabra también vamos a orar. Bendito Dios, Creador del cielo y Creador de la tierra, eres bueno, eres misericordioso, Padre bendito, de la gloria a ti sea la honra, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, nos has hablado. Gracias por esta tu palabra, mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Eres bueno, Señor. Que podamos atesorar, Señor, la palabra que nos das como especial tesoro para que seamos hacedores de ella y no nada más oidores, bendito Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, mi Dios. La familia Sánchez Aragón, Señor, está en tus manos. Tú conoces su vida, conoces su necesidad de esta familia, Señor, mi Dios. Sé con ellos, Señor. Ayúdales, Señor. Extiende tu mano de poder, tu mano de gracia, en el nombre de Jesús. La vida, Señor, de Guadalupe Vargas, bendito Padre. Sabes que te necesitas, Señor. Tenga usted misericordia, mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Está en tus manos, Guadalupe Vargas, bendito Dios. La familia Vega Diego, Señor, mi Dios. Sálvelos, Señor. Que le conozcan como su Señor, como su Salvador. Está en sus manos, Señor. Está en sus manos, Señor. Gracias, Señor. A usted sea la honra, la gloria, la alabanza. Gracias, Señor. Gracias por esta su palabra, Señor. Le amamos, le bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Cada uno de sus hijos que se conectaron, que ven esta palabra, sea con ellos, bendito Dios. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre, Señor, mi Dios, de tu Santo Espíritu, Jesús, te damos gracias y gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Himno número 173 dice esta alabanza: oh, cantádmelas otra vez. Dice: bellas palabras de vida. Así es la palabra de nuestro Señor, es bella y tiene vida eterna para nosotros. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía.
Jesús. Bellas palabras de vida nos da nuestro Señor y nuestro Salvador. Mi hermano, si el Señor lo permite, el día domingo, si el Señor nos permite llegar, el día domingo estaremos en una nueva transmisión. Dios le bendiga, mi hermano. Gloria a Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos.